Amigos de la filosofía, amigos del buen vivir, estamos entrando entonces en la última y tercera parte del pensamiento de Heráclito de Éfeso. Ya vimos en primer lugar una introducción donde decíamos que Heráclito era un pensador que retomaban pensadores o filósofos contemporáneos. Nos metimos en la segunda parte a pensar a Heráclito, donde nos mostraba que esta unidad plural del universo era una de alguna manera porque había una proporción entre todas las cosas múltiples que a simple vista quizás uno no puede ver esa interconexión, pero los sentidos nos brindan información que la razón al interpretarlos nos permite llegar más allá de lo que vemos y vemos que la realidad es un devenir, pero un devenir, un cambiar, un moverse, una tensión de opuestos proporcionada. Sigamos pensando entonces la cuestión del pensamiento de Heráclito. Esta misma cuestión, antes de seguir, a su vez también veíamos que esta interconexión entre todas las cosas que se manifestaba la realidad como una, a su vez también nos decía que ninguno de los opuestos gana sobre el otro, porque si ganara la realidad no sería pensada, ¿no? No sería la realidad que conocemos y que podemos conocer la verdad, y la verdad está en conocer la interconexión de toda la realidad y la realidad como una interconectada en su pluralidad, porque está esta tensión. Si no estuviera esta tensión, la realidad se nos daría azarosa, y si se nos da azarosa es incoherente y no podría ser pensada. Básicamente entonces hay una reflexión en torno a la realidad, la nociología, y ahora podemos seguir pensando algunas cuestiones más, a lo último la ética, alguna parte de la cosmología, Heráclito y algunas cuestiones interesantes más. Veamos entonces a este pensador, la importancia que ha tenido y sigue teniendo como influencia en nuestro tiempo y en otros campos, no solamente el de la filosofía. Va a decir Heráclito que el equilibrio total del cosmos solo puede mantenerse si el cambio en una dirección comporta otro equivalente en la dirección opuesta, es decir, si hay una incesante discordia entre opuestos. Lo que venimos diciendo de distintas formas que nos permite seguir pensando algunas cuestiones. Algunos fragmentos de Heráclito nos va a decir que la guerra es el padre y el rey de todas las cosas. A unos los muestra como dioses, a otros como hombres, a otros como esclavos, a otros como hombres libres. Conviene saber que la guerra es común a todas las cosas y que la justicia es discordia y que todas las cosas sobrevienen por discordia y necesidad. Comentario a fragmentos de Heráclito, el fragmento 80 y el 53, porque interviene una nueva palabra que es la pólemos, es la guerra, es la tensión, que ya veníamos hablando del arco cuando tira la línea para atrás para soltar la flecha. Comentario a ambos fragmentos en general. La guerra y la discordia parecerían ser metáforas del dominio del cambio del mundo. El cambio en el mundo, vuelvo a insistir, según Kierkegaard y Scofield, Heráclito decía que se daba con ciertas proporciones, ¿no? Entonces la proporción es lo que domina el cambio, el dominio del mundo, la manifestación, la pluralidad, el movimiento en esta única realidad que se nos da también como múltiple. La guerra puede ser utilizada en el sentido especial que Homero, este gran escritor, poeta griego de la antigüedad, le dio a la guerra en cierta ocasión, la guerra como imparcial. No como parcialidad donde vence uno o otro. Si venciera una de las dos partes, entonces estaríamos en problemas, no podríamos pensar la realidad no sería coherente, la realidad dejaría de ser una. Justamente su unidad le viene entre toda la interdependencia y la tensión de todo lo creado. El devenir imparcial, la justicia imparcial que no se resuelve por uno u otro elemento, es lo que domina la realidad. Ese devenir es responsable, pero que no dicta sentencia a favor de una o de otra de las partes. Pensemos esto. Si en Anaximandro el devenir a lo múltiple era lo injusto, porque lo justo era estar indeterminado,
y la existencia es determinada, lo múltiple en lo uno es justicia imparcial. Lo justo es la tensión entre los opuestos y continuos de opuestos. Lo múltiple en Heráclito es justo, en tanto y en cuanto ninguna de las partes le gane a la otra, a diferencia de Anaximandro, que la existencia era injusta, mientras que lo ápero en lo indeterminado era lo justo. Parecería que lo justo es que haya tensión entre todas las cosas, que haya pólemos, que haya guerra en la existencia, no la guerra con armas ni nada por el estilo, sino en esta idea de que todo esté proporcionado entre todo lo que existe. Lo injusto es matar uno de los opuestos. Lo injusto es matar uno de los opuestos. La justicia tiene que ver con la tensión de los opuestos y el permitir el devenir según la regla. De hecho, una justicia justa, nosotros la entendemos, aquella que aplica la ley, pero es una ley que no significa que podés hacer cualquier cosa para sancionar al otro, sino que hay una justa medida en aquello que uno sentencia como juez. Como en una batalla hay victorias locales, pero transitorias que no definen la guerra, en la realidad una y múltiple sucede lo mismo. Piensen, por ejemplo, este es lo que les quería decir del cambio climático. La temperatura global sube, por lo tanto podríamos decir que hay una tensión que se eleva a costa de que el frío baja, por así decirlo, en interconexión a la tensión que ocurrió con los gases del efecto invernadero. Las temperaturas globales suben, aumenta porque hay mayor dióxido de carbono por las empresas y por las industrias del ser humano, los automóviles, etc. Eso mueve la mayor temperatura, que haya mayor vaporización o evaporización de las aguas, que a su vez también se derritan los hielos van aumentando las aguas. Y ese aumento de las aguas es proporcional al hielo que se derritió, que es proporcional al calor que subió en el mundo, que es proporcional a cómo aumentó la cantidad de dióxido de carbono en el universo, que es proporcional a la industria o a la emisión de dióxido de carbono de la industria y de los autos, que es proporcional, y así se va dando toda una vuelta. El mundo es un sistema interconectado, proporcional. Ninguna tensión ha ganado definitivamente la guerra porque la realidad se destruiría. Piensen, por ejemplo, en el Big Bang. Piensen en el Big Crunch. ¿No eran acaso geniales los griegos que de alguna forma nos adelantan el pensamiento sobre el Big Bang, el Big Crunch y otro tipo de cuestiones sobre la realidad interdependiente que hoy estamos manejando? ¿No será por aquello que su genio griego se sigue pensando hoy en día y seguimos enseñando filosofía? Piensa en el Big Bang y el Big Crunch como la expansión del universo y la retracción del universo, es decir, cuando gana lo múltiple que se expande y cuando gana lo uno que se reduce. De esta forma se destruye el universo. El universo es la tensión entre lo uno y lo múltiple. Es la tensión. Cuando gana lo uno o gana lo múltiple, el universo se destruye. Y hasta que no se vuelve a generar justicia, que es la tensión entre lo uno y lo múltiple, el universo no existe. Fantástico el tema de Heráclito y los griegos en general. Otra idea más, la imagen del río ilustra la clase de unidad que depende de la conservación de la medida y del equilibrio del cambio. Seguimos con la misma idea. Una frase muy común en Heráclito, tomada por Aristóteles y por Platón, es que nunca te podés bañar en el mismo río, que las aguas distintas fluyen sobre los que entran en el mismo río, se esparce y se junta, se reúne y se separa, se acerca y se va. Es decir, cada vez que entramos en el mismo río, el río no es el mismo, las aguas fluyen en el río no es el mismo. Todas las cosas fluyen. Todas las cosas devienen por más que no las percibamos. Una montaña se va erosionando por más que no lo percibamos. Todas las cosas están en tensión en esta realidad una y plural. Voy a insistir con el simbolismo de la red que nos puede ayudar a pensar la idea. Pensar la realidad. Fíjense si los griegos no eran
geniales. Digo, ¿acaso no es la realidad una realidad que deviene todo el tiempo? La ciencia no nos ha hablado de átomos, de moléculas, partículas subatómicas que se mueven, electrones que se mueven en torno a núcleos de protones y neutrones y subpartículas que están dando vueltas por ahí. El mundo no termina siendo energía, la energía se conserva, todo se modifica, todo se mueve, las leyes de la termodinámica. El pensamiento filosófico de Heráclito, de alguna manera, es genial, porque nos permite, estaba pensando filosóficamente cuestiones que 2500 años después la ciencia estaba pensando. No justamente Heráclito pensaba que había átomos, subpartículas y demás, porque no tenía esas herramientas para pensarlo, pero sí se dio cuenta que la realidad en sí misma, desde lo filosófico, es dinámica, deviene, pero ese devenir es proporcional. Si no, la realidad estaría, si no habría proporción, la realidad se destruiría. ¿eh? La realidad deviene, pero sigue siendo una por la tensión, por la guerra, por el devenir interdependiente entre lo múltiple. Otra idea fantástica de Heráclito es que el mundo es un fuego perdurable y en algunos puntos se ha pensado, se ha malinterpretado a Heráclito, sobre todo a partir de la lectura de Platón y Aristóteles y otros críticos de Heráclito, que con cierto tono burlesco, diciendo que Heráclito de alguna manera pensaba que el principio de toda la realidad era el fuego. El fuego en realidad es una forma más para expresar en algún punto el logos, porque ustedes piensan el fuego como una cosa que se va moviendo y cuando se achica acá es porque se va subiendo acá y cuando se baja acá es porque se va subiendo allá y así sucesivamente. La madera se va convirtiendo en ceniza y a su vez también produce fuego. Se van quemando los gases. Y es como que es una imagen perfecta para explicar la interconexión de la realidad como un todo, más un simbolismo que otra cosa. No deja de ser cierto también que Heráclito pensaba la realidad, como les dije al principio, con tres elementos fundamentales: fuego, tierra y agua, donde la tierra es la cristalización del fuego, de alguna manera la evaporización de la tierra es el agua, y así sucesivamente se va generando como un ciclo, que es bastante similar el ciclo a lo que uno puede pensar en nuestra realidad, el ciclo de la naturaleza. Entonces sí había una suerte de preeminencia del fuego, y de hecho si uno se pone a pensar, la realidad también, como decimos, se encuentra en movimiento según las leyes de la termodinámica porque hay energía, y si uno piensa la energía como el fuego como símbolo de la energía, de alguna manera también estaría el pensamiento de Heráclito bastante acertado con cómo es la realidad. De hecho, el cero movimiento es el cero absoluto en la ciencia, que son menos 273, el cero, menos 273 y pico grados Celsius, que es el cero en la escala Kelvin, que no es una cuestión teórica. La ciencia se ha acercado bastante a esta, muy cerquita, millonésimas de ceros, hasta llegar casi al cero absoluto, pero no ha llegado. La realidad es movimiento, es dinámica, y en algún punto es fuego, es movimiento, es energía. Ciertamente tenía prioridad el fuego sobre el agua y sobre la tierra, bastante acertado, muy acertado de Heráclito, pero no es el Argea a la manera del agua en Tales, del aire en Anaxímenes, ni del Oapeiron en Anaximandro. Lo importante en Heráclito es el logos, es la proporción, en ese devenir, en ese cambio que hace la realidad una y múltiple. Bien. Una última cuestión, si no me equivoco, es que la sabiduría para Heráclito consiste en entender el modo en que opera el mundo. Recuerden esto, la filosofía no es una especulación racional sobre la realidad, sino que es una filosofía de vida.
como realmente lo que significa esto, conocer la realidad para vivir conforme a ella y de esta forma vivir mejor. Dice Heráclito, una sola cosa es la sabiduría, conocer con juicio verdadero cómo todas las cosas son gobernadas a través de todas las cosas, es decir, cómo todas las cosas se gobiernan mutuamente entre sí, proporcionalmente en este devenir, en este girar de la realidad. Una sola cosa, la única verdaderamente sabia, quiere y no quiere que se la denomine Zeus. Y en este sentido uno podría decir que es tan perfecto para Heráclito esta proporción de lo real que tiene que tener como connotaciones divinas. Algo divino que no es algo quizás trascendente, sino que está en la inmanencia de la realidad, pero que no es antropomorfizado, o sea, no se le da características humanas. Vuelvo a insistir, parecería que Heráclito no era movido a filosofar para conocer la realidad, sino más bien por una cuestión vital, busca sustentar su vida en relación con el universo. Es interesante pensar la física con la moral, pensar la física con el estilo de vida, pensar lo uno, lo múltiple, la verdad, la moral, todas unidas. En algún punto, al pensar la realidad y el ser humano como parte de esa realidad, nos permite mirar al ser humano desde distintos lugares. Es fabuloso el pensamiento filosófico y aún más dentro de estos filósofos Heráclito está en una de las mayores cúspides. Filosofía como sabiduría de vida, esto que veníamos hablando desde el principio del curso. Esta proporción que hay entre todas las cosas nos muestra que la realidad no es disociada, no es caótica, y por lo tanto, si no es caótica, no es disociada, una vida moderada sería lo más ajustado a la realidad. Y está interesante porque Heráclito se lo culpó de oscuro, de caótico, de mostrar que todo estaba en movimiento, obviamente malinterpretándolo, leyéndolo desde Platón, leyéndolo desde Aristóteles, de otros críticos de Heráclito en su momento y posteriores que lo malinterpretaron. Nada más tranquilizador saber que estos cambios son proporcionales, son interdependientes. No es algo caótico al azar. Hay una suerte de lógica por detrás, proporcional, que no podemos ver, no podemos conocer, no está a nuestro alcance, sino que quizás se deviene y se nos desvela. Pero en el fondo es tranquilizador saber existencialmente que hay una cierta pluralidad, que hay una cierta pluralidad en tensión, que las cosas pueden devenir de lo fasto a lo nefasto y de lo nefasto a lo fasto, proporcionalmente en cualquier momento, pero nunca uno de los dos va a ganar lo otro y la realidad va a dejar de existir. Puede ser obviamente que nosotros alcancemos la muerte y que la muerte le viene a la vida, pero eso no significa que nos tiene que parar justamente en la desesperación, sino que esta proporción nos tiene que llevar a pensar la vida, nos tiene que llevar a pensar la moderación de nuestra vida, que nuestros actos tienen que ser moderados. Si son moderados, posiblemente tengamos un mejor vivir en este mundo proporcionado, en este mundo que deviene bajo cierta proporción, que no permite que las cosas se vayan del mambo y la realidad deje de existir. A nivel ético, entonces, prefiere la moderación, que depende de la correcta valoración de las propias actitudes. Una grandeza de Heráclito está en unir la física, es decir, la comprensión del mundo, de la realidad, con la ética, por medio del fuego y del logos. Heráclito decía que el alma de alguna manera como era similar al fuego y que por lo tanto hizo esta relación, fuego afuera, fuego dentro del hombre, y por lo tanto el ser humano se tenía que comportar igual, moderadamente, proporcionalmente como es el universo. Una moral de Heráclito
Más que caótica, nos llega a hablar de la responsabilidad del otro, del respeto por la realidad, de la responsabilidad del otro, con el otro, de ser honestos con la realidad, porque todo termina siendo interdependiente, que nuestros actos en el fondo van a tener consecuencias que nosotros tampoco vamos a poder ver. Es una filosofía que nos muestra que el mejor camino es ser prudentes. Prudentes porque no sabemos de las interconexiones de todo lo real. Y es una filosofía que nos lleva a rescatar el símbolo y el rito. Porque el lenguaje determina, si uno va a la razón con los universales como Parménides, ¿no? La razón solamente piensa en universales. Cuando uno habla de un árbol, de una planta, no habla de tal árbol o de tal planta, sino que en su mente tiene la idea del árbol, que porque le va dando determinadas condiciones o accidentes, va a poder de alguna forma determinar tal árbol. Pero en realidad nuestra cabeza piensa en universal. El árbol, no el árbol de Juancito, el árbol de la puerta de mi casa o el árbol que se prendió fuego el año pasado en la parroquia. Habla del árbol en general. Entonces el lenguaje racional determina, no permite ver esta manifestación de lo múltiple de la realidad, esta interconexión entre todo lo y proporción entre todo lo existente. El lenguaje simbólico, por el contrario, si bien por momentos tira un significado, el fuego puede significar en un momento calor y en otro momento pasión, puede significar amor, puede significar purificación, no deja de ser el mismo fuego que nos muestra múltiples sentidos de la realidad y en algún punto expresa mejor la realidad que el lenguaje que determina y define como el matemático de un triángulo como una figura de 3 ángulos que dan 180 grados. Una vez más vemos o pudimos ver la grandeza de los filósofos. Heráclito va a ser un personaje que, según Nietzsche y Heidegger y muchos filósofos contemporáneos, de alguna manera va marcando como la sublimidad de la filosofía y que por lo tanto la filosofía en algún momento también iba a caer, iba a devenir. Para Nietzsche, el ocaso de la filosofía comienza con Sócrates, para Heidegger más bien comenzará con Platón, pero en el fondo es que con Heráclito y el resto de los presocráticos que vimos, la filosofía era una cosa, era una filosofía pura, era el pensar la realidad, lo uno y lo múltiple, y con los personajes que seguirán, según ellos, Nietzsche y Heidegger y vuelvo a insistir, muchos filósofos de la contemporaneidad dirán que la filosofía se hizo mixta, que la filosofía dejó de ser pura, que fueron filósofos mixtos, no puros, que no lograron pensar la realidad en tan total. Por ejemplo, como les dije al principio, Heidegger va a decir que Parménides vio nada más el ser como presencia. Pudo pensar el ser como presencia, pero no pudo pensar si es presencia en algún momento tiene que haber advenido, tiene que estar viniendo el ser a la presencia, mejor dicho. Todo el tiempo está viniendo a la presencia y ese venir a la presencia es anterior, o mejor dicho, hay que pensarlo también en conjunción con el ser como presencia, como lo que está ahí está viniendo a la presencia. Y eso es lo oculto que hay que también pensar. Él se va a animar, en su momento lo veremos, pero lo interesante es verlo en Heráclito, eso mismo, donde ese ser como presencia en realidad también oculta toda una interconexión que está por detrás y que es necesario pensarla si uno quiere pensar la realidad. Entonces, vuelvo a insistir, el principio en Heráclito es este logos, esta proporción en este devenir, que no es un devenir caótico, sino que es un devenir proporcionado. De esta forma, entonces, cerramos el ciclo de los presocráticos. La próxima veremos a Sócrates y para algunos el ocaso de la filosofía, para otros lo que empezó a marcar la historia de la filosofía, por lo menos por unos 1800, 1700 años de historia de la humanidad.
Nos vemos entonces en una próxima ocasión.